Muy buenos días, niños y niñas. Bien, vamos a comenzar con esta que sería la séptima clase realizada así de forma virtual. Muchos de los temas que vamos a hablar ya los estuvimos hablando dentro del aula, pero hay varias cositas que sin duda quedaron fuera y va a ser muy importante que tomen los apuntes necesarios. Yo les voy a decir, va a haber apuntes que voy a querer que resalten, que estén resaltados cuando le saquen las imágenes, porque son apuntes que no hablamos en la clase. Bien, sin duda, como ya vieron el título, vamos a estar hablando de los años locos y el crack del 29. Bien, vamos a comenzar entonces. Recordemos que habíamos dejado anteriormente en la Primera Guerra Mundial y justamente una de las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial había sido la firma del Tratado de Versalles, un tratado que imponía durísimas sanciones fundamentalmente a países como Alemania, bien, donde no solamente tenía que resarcir los gastos de la guerra, donde no solamente perdía muchas concesiones coloniales que poseía, territorios que poseía, no solamente tenía que tener un ejército de 100.000 hombres nada más, sino tener inversión en productos armamentísticos. No solamente eso, sino también la cláusula donde se hacían cargo de que la guerra había sido a causa de ellos. Sin duda, como ya lo habíamos hablado anteriormente, esto va a provocar un gran resentimiento por parte de los alemanes, el cual muchos autores van a indicar que justamente la firma de este tratado va a ser la semilla de lo que con posterioridad veremos será la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero ¿cuáles fueron otras consecuencias? ¿O qué sucedió después de la Primera Guerra Mundial? Algunas consecuencias, ¿no? Ya habíamos visto, antes de finalizar la Primera Guerra, en 1917 se produce en Rusia, en el Imperio Ruso, la revolución. Está claro que termina con la dinastía zarista y aparece el socialismo y el socialismo llevado adelante en forma de comunismo en este país y de la mano de Lenin. ¿Sí? Los bolcheviques habían triunfado, ya lo hablamos todo esto en la clase. Bien, otra consecuencia que va a traer esta Primera Guerra Mundial va a ser la aparición en algunos países europeos y de otras partes del mundo. También podemos mencionar Estados Unidos, Argentina, ¿por qué no? La aparición de grupos políticos o sectores de la sociedad con un fuerte nacionalismo. Vamos a ver más adelante cómo estos nacionalismos van a dar lugar a la aparición de personajes como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco con la Guerra Civil Española en España, lo cual va a terminar desencadenando también como causa la Segunda Guerra Mundial. Bien, con la finalización de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos habían quedado endeudados justamente con Estados Unidos. Estados Unidos no solamente participó al final de la guerra, sino que proveyó a los países europeos de alimentos y de armas, por lo que estos países habían quedado en deuda con los Estados Unidos. Inglaterra, que justamente había sido el imperio colonial, la potencia por excelencia en ese momento, comienza a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial a perder esta hegemonía, como lo habíamos hablado en la clase, y comienza sin duda a tomarla Estados Unidos. Hegemonía que se va a potenciar y que va a consolidarse luego de la Segunda Guerra Mundial. Bien, gracias a este endeudamiento que tenían los países europeos con Estados Unidos, eh,
Estados Unidos va a vivir durante esta época un auge económico sin precedentes hasta ese momento. Bien, era mucho el dinero que le ingresaba a los norteamericanos, por lo cual estos comenzaron a invertir y a crecer muchísimo de forma industrial. Y se va a desarrollar justamente con el fin de la Primera Guerra e inicios de la década del 20, lo que se va a conocer como la cultura del consumo, ¿no? Que hasta el día de hoy no ha dejado de existir. Sí hubo un periodo donde esta cultura del consumo se detuvo, que, como vamos a ver ahora más adelante, justamente coincide con el crack. Bien, ¿qué fueron los años locos? Bien, los años locos fueron eso, esa década que va desde 1920 hasta 1929, donde Estados Unidos vivió este auge económico y donde esta cultura del consumo se va a consolidar. Vamos a ver por qué coloqué esta imagen de mujeres ahí en la pantalla, ¿no? Ahora más adelante. Entonces, como les decía, ¿cuáles fueron los acontecimientos que vivió sin duda Estados Unidos eh, para que se le llamara a esta década como años locos o también conocido como los años felices, los años dorados? Sin duda, la industria por excelencia, que era el motor de la economía norteamericana, era la industria automotriz, industria que de la mano de Henry Ford, si bien el automóvil se había inventado bastante antes, algunos años antes, y se venía desarrollando, ya había en Estados Unidos, se calcula que para 1920 había algo así como 3 millones de automóviles aproximadamente. La realidad es que Henry Ford, con su invención de la línea de ensamblaje, donde cada operario eh, va a trabajar justamente al costado, como lo estamos viendo en la imagen, al costado de esa línea haciendo pequeños trabajos, va a hacer que la producción de los automóviles se acrecente, sea más barata y mucho más rápida. Por lo que esto va a ser un cambio significativo. Lo habíamos hablado en la clase, donde justamente esta forma de trabajo, esta línea de ensamblaje, no solamente después de la invención de Henry Ford, va a ser llevada a diferentes industrias, como la alimenticia, la textil, etc. Bien, eh, se calcula que para mediados, ya finales de la década del 20, eran más de 15 millones de automóviles solamente en Estados Unidos. Fíjense cuánta cantidad de automóviles eh, se habían incorporado al mercado, ¿no? Por eso se dice que justamente esta actividad era el motor de la economía norteamericana, porque mueve muchas otras ramas de la industria, ¿sí? Al igual que la construcción, que también mueve un montón de ramas de otras industrias, ¿m? Que Estados Unidos le va a dar muchísima importancia y es la década en la que van a comenzar a aparecer los diferentes rascacielos que hoy se conocen. Es la década en la que aparece el edificio Chrysler, el Empire State. Bien, otro de los acontecimientos va a ser, por eso había colocado la imagen de las mujeres, ¿no? Muy importante, el rol de la mujer va a comenzar a cambiar durante la década del 20 y lo va a hacer de forma muy importante. Primero que nada, llega el voto femenino, y la mujer comienza a ocupar lugares, puestos de trabajo que antes era soñado, ¿no? En la década del 20 va a comenzar esta liberación femenina que continúa, sin duda, hasta nuestros días y que
y por la cual la mujer sigue luchando. La mujer y muchos que apoyamos este movimiento, ¿no? Para lograr realmente la igualdad de derechos. No solamente cambia la mujer con respecto al voto, sino también a la vestimenta. La mujer comienza a fumar en público, comienza a utilizar pantalones, algo que por ahí hoy en nuestros días parece tonto, ¿no? Pero en aquella época fue todo un logro poder realizar eso. Otro de los acontecimientos, aparte del rol de la mujer, es la aparición de los electrodomésticos. Sí, vivíamos en una época de consumo y como les había dicho, la cultura del consumo comienza a desarrollarse en esta década justamente con la aparición de algunos electrodomésticos muy importantes, la aparición de la radio, la televisión, la heladera, el secador de pelo, la tostadora, la aspiradora. Son todos elementos que comienzan a desarrollarse en esta década, algunos que aparecen en esta década y otros que se van a consolidar, aparecen también aquí, se van a consolidar en el 30 y en el 40, pero aparecen aquí en la década del 20, lo que hace que toda la gente o mucha gente en Estados Unidos compre estos productos, ¿sí? Y así esta cultura del consumo se agrande muchísimo más. Los acontecimientos en la música, ¿no? La aparición del jazz, del charleston y más tardíamente del blues, van a ser el charleston y el jazz fundamentalmente, dos músicas muy alegres que justamente coincidían con la época. ¿Y por qué dije más tardíamente el blues? Y justamente porque el blues va a ser la representación de lo que va a venir a continuación de estos años felices, ¿no? Parece que la felicidad no podía durar para siempre y con la época más triste y más dura que vivió en ese entonces los Estados Unidos, se va a desarrollar una música melancólica también, ¿no? Y por último, esta década también va a ser muy conocida eh, en el ámbito del cine, porque hemos visto muchas películas donde va a ser una década donde justamente algunos partidos políticos muy conservadores van a ver en el alcohol al demonio, ¿no? Recuerden que esta cultura del consumo, debido a la prosperidad que vivía Estados Unidos y a la abundancia de alcohol que había antes de esto, hizo que muchos vieran en el alcohol a ese demonio, por lo que se impuso en Estados Unidos la ley seca, es decir, la prohibición de venta de alcohol. Prohibición que va a durar hasta pasados los 30, ¿sí? Eh, Bien, ¿por qué decía que lo vimos mucho en el cine? Porque justamente va a coincidir con la aparición de un sinnúmero de personajes eh, pertenecientes al ámbito mafioso, gángsters, como El Capone, Lucky Luciano, bueno, etcétera. Bien, otro detalle, otro acontecimiento que se vivió durante aquella década del 20. Pero, sin duda, muy importante es que relacionemos todo y pensemos que estos años locos, esta década de los años felices, sin duda fue avivada por esta prosperidad que vivió Estados Unidos y que de alguna forma se había derramado hacia el resto del mundo porque fue una década donde a muchos países les iba bien, no solo en los Estados Unidos, la propia Argentina. También le iba bien ya que le vendía productos primarios a países, no solamente de Europa, sino también a Estados Unidos. Bien, pero como les decía, parece que la felicidad no podía durar para siempre y en 1929
se va a producir lo que se conoce como el crack, ¿no? Ya habíamos visto en el aula lo que era la bolsa de Wall Street, ¿sí? Ese lugar donde se cotizan las acciones de diferentes empresas, ¿bien? Pero algo que no habíamos hablado en clase, es decir, nosotros lo que vimos en clase es como, cómo una empresa se lleva a la bolsa, cotizan sus acciones, se desarrollan, etcétera. Pero más específicamente, y estos apuntes va a ser muy importante que los tomen y los resalten en la carpeta, con un marcador o lo subrayen para que cuando yo vea las tareas pueda identificar que estos apuntes están. ¿Cuáles fueron los sucesos que se dieron durante la década de 1920 en la bolsa de Wall Street? Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Primero que nada, para adentrarnos en el ámbito de la bolsa en aquella década, tenemos que retrotraernos a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, el gobierno, para solventar los gastos que tenía en la guerra, salió a vender los bonos libertad. Los bonos libertad eran unos bonos de guerra que el público, la gente podía comprar, está claro, y que se les prometía que al término de la guerra se les iba a pagar ese dinero que habían comprado, ese bono que habían comprado, más una suma de intereses. Bien, terminada la Primera Guerra Mundial, el Estado norteamericano le volvió a comprar los bonos a las personas que los habían comprado con los intereses que habían prometido. Bien, la gente quedó por supuesto muy contenta con estos bonos porque habían ganado dinero con la sola inversión. El Estado había estado detrás de esto, por supuesto. El Citibank, que ve en esta venta de los bonos de libertad, ve un mercado para poder vender bonos acciones. ¿Está claro? Es decir, por primera vez, la bolsa ya existía de antes, pero ¿quiénes participaban en la bolsa de valores? Y gente que estudiaba, gente que estaba atenida a eso solamente. Bien, el Citibank ahora sale a vender estos bonos acciones de diferentes empresas al público en general y se van a colocar puestos de venta en diferentes partes de los Estados Unidos que conforme van pasando los años de la década del 20, estos puestos de venta van a ir ampliándose, ¿bien? Y la gente, como ya había tenido la experiencia de los bonos libertad, va a comenzar a comprar bonos, acciones que vendía el Citibank. Luego se van a sumar otros bancos, aparte del Citibank, y otros emprendedores, por lo que se va a hacer mucho más grande esta bola de bonos acciones que se vendían. Si a esto le sumamos los créditos baratos que daba el Estado norteamericano en aquella época, donde uno podía pedir un crédito y los intereses eran muy, pero muy bajos, está claro, es decir, irrisorios, esto hacía, se había generado un lema, compre ahora, pague después, y era con muy bajos intereses, por lo cual convenía muchísimo a la gente pedir préstamos, total, al ser tan bajo el interés sabía que lo podía pagar. Esto, esto hizo que se abriera el mercado especulativo, es decir, que hubiera una apertura total del mercado especulativo. ¿Por qué? Porque mucha gente pedía créditos en el banco no para invertirlo en una empresa, para invertirlo en una fábrica, para ampliar la vivienda, para comprarse un auto, no, pedía los créditos para comprar bonos acciones, por lo cual
las ventas se hacían cada vez más grandes de las acciones. Sumado a esto, la venta de acciones también se podían hacer a créditos y a créditos muy bajos. Entonces la gente no solamente se endeudaba con el banco pidiendo créditos para comprar acciones, sino también que compraba las acciones a crédito. Todo esto va a terminar redundando en una ampliación, un crecimiento de los precios de las acciones. Es decir, las acciones durante toda la década del 20, la bolsa de Wall Street nunca había caído, siempre había estado en alza. Los precios de las acciones siempre fueron creciendo, 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 debido a que la gente compraba más y más. No solamente el público, las empresas también, los empresarios también compraban acciones de otras empresas. Se había convertido todo en una bola que parecía no tener fin. ¿Sí? El precio entonces de las acciones sube muchísimo a un valor ya irrisorio, donde está bien que la acción, vamos a suponer, de una empresa que vale 10 pueda subir a 100, pero nunca podía subir a 1000, porque ese precio excedía por mucho lo que realmente valía la acción. Bien, en aquella época era lo que se venía dando. Todo esto hizo que se produzca esta burbuja financiera, porque lo que estaba sucediendo era justamente el inflado de esta burbuja, que más tarde o más temprano algunos sabían que iba a explotar. Eh, el mercado de las acciones comienza a recalentarse y, como les decía, algunos de estos empresarios y gente que sabía, que trabajaba en la bolsa de valores desde hacía muchos años, comenzaron a retirarse, comenzaron a vender sus acciones. ¿Sí? Esto lo habíamos hablado en el colegio, dando los ejemplos de los compañeros que tenían sus empresas, y cómo llegado un momento cuando la gente comienza a querer vender sus acciones, comienza toda una estampida, ¿no? Bien, eso es lo que va a suceder en octubre de 1929. Como habíamos dicho en la clase, se produce el crack, o también conocido como la caída de la bolsa de Wall Street. Bien, y con ello la crisis de los años 30. La caída de la bolsa de Wall Street. Bien, sí, la imagen que estamos viendo aquí es tal cual, es una imagen representativa de lo que sucedió. La gente comenzó a agolparse, ese miércoles 23 de octubre. La bolsa por primera vez en 10 años casi, cae un 7%. Comienza por parte de muchísima gente, como les decía hoy, esta estampida por querer vender sus acciones, pero ante esto que sucedía, rápidamente al mediodía de ese miércoles, se reúnen los banqueros más importantes y algunos empresarios muy importantes como Rockefeller, y hacen una inyección de dinero, está claro, y hacen una inyección de dinero el, el jueves negro, está claro, que fue justamente ese día donde yo les comentaba, la gente escuchaba la noticia de los suicidios que había debido a esta venta de acciones, que se amplió de ese 7%. Ahí fue el jueves cuando los banqueros se reúnen junto a grandes empresarios, como les dije, Rockefeller, por ejemplo, y inyectan una gran cantidad de dinero
en la bolsa comprando acciones, haciendo que la cosa se estabilice un poco ese jueves por la tarde, el viernes y el lunes. Pero el martes, pero el martes viene el desplome definitivo. Comienza a bajar nuevamente la bolsa, la gente nuevamente comienza a querer desprenderse de las acciones que poseía y ya esto no tiene vuelta atrás. Se produce el crack del 29 y inmediatamente va a comenzar el cierre de bancos, la pérdida de ahorros, cierre de fábricas. Recuerden que va a ser esta crisis, va a ser que en Estados Unidos cierren más de, más de 10.000 fábricas, ¿sí? Lo cual hizo que la gente, mucha gente que vivía en el campo, debido a la crisis económica fuera a la ciudad, se asentara en lo que nosotros conocemos como villas, barrios muy precarios, y esta crisis va a perdurar durante muchísimos años. Va desde 1929 y algunos hablan de 1934 finaliza y otros de 1935. Bien, sin duda esta crisis que se inicia en la bolsa de Wall Street y que lleva a todo el país casi a la quiebra, va a ser que también el resto del mundo la pase muy mal, ¿no? La crisis, así como los años locos benefició a muchísimos países del mundo, la crisis hizo que muchos países la pasaran mal. En el caso de nuestro país, en la Argentina, esta crisis nos va a llevar a una reformulación del modelo que veníamos trayendo hasta ese momento, que era el modelo agroexportador, y comenzamos a ser un país industrial. Comienza en nuestro país el modelo de sustitución de importaciones, el modelo ISI. Bien, pero en Estados Unidos, en 1934, en 1935, va a comenzar a llevarse adelante algunas políticas provenientes de un pensador, John Maynard Keynes, un economista, donde se va a aplicar el estado de bienestar. Estado de bienestar. Y esta definición va a quedar también ahí como tarea que ustedes deberán completar. ¿Qué es el estado de bienestar? Al final de todos los apuntes, ¿qué es el estado de bienestar? Buscan el concepto de estado de bienestar y lo colocan en la carpeta. Sin duda, el tema que sigue a continuación. Bien, nos estamos viendo dentro del aula. La próxima clase, nos vemos. Hasta luego, chicos.